Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un saludo bien fuerte. Bendiciones a todos allí en casa. Espero que estén juntos, eh, tomados de la mano en un sentido figurado y pues creciendo juntos como familia en el conocimiento del Señor, atravesando esta pandemia global que nos afecta a todos. Y le pido al Señor que la economía en el hogar esté bien, que estén bendecidos. Asimismo, la salud, la unidad familiar, matrimonial, los niños, los padres, que todos estén bendecidos. Reciban un saludo muy cordial desde aquí, desde la Iglesia Fuente de Vida. Ya extrañamos este lugar, le damos gracias a Dios porque esta es nuestra casa terrenal donde nos congregamos y es un poquito nostálgico estar aquí porque uno recuerda todos los momentos, el domingo, como la gente pues hacen todos sus servicios y colaboran y es bonito, es bonito. Y tengamos fe que pronto vamos a reanudar nuestras actividades de forma normal. Quiero que le dé un vistazo, a ver, vamos a echarle un vistazo a nuestro auditorio. Así es como luce el auditorio ahorita, en estos momentos en que no hay actividades. Un poco vacío, pero pues así es como estamos. Mientras aguardamos que regresen los tiempos normales. Ahí está. Muy bien. Pues como les decía, le doy gracias a Dios por sus vidas. En especial, mandamos un saludo a todos los niños que este 30 de abril tuvieron su día especial. Bendiciones, niños. Gracias por sus vidas, gracias a Dios por sus vidas. Y sabemos que ellos son la generación que, que continúa nuestro legado, nuestro trabajo. Así que bendecimos a todos los niños en su día. También a los que cumplieron años, por ahí vi Felipe Ancona, estuvo cumpliendo años, el pastor Cristóbal también, le mandamos un saludo, un abrazo. Nuestro amigo, el pastor Adolfo Sánchez, también cumplió años. Nuestra hermana Olivia igual. Olivia Ramírez también cumplió años. Y bueno, tal vez se me escape alguno, pero perdón y les mandamos un saludo. Muy especialmente también a la vida de Candy Carrillo, su familia, que sufrieron este 30 de abril o 29 me parece, la pérdida de su padre. Ya platicamos con ella y gracias por la vida del pastor Francisco que fue a orar con él, con la familia, el hermano Saúl también, que estuvieron orando por el papá de Candy. Aceptó al Señor en el último momento, gracias a Dios, y tenemos la esperanza de que le vamos a volver a ver, porque eso es lo que anuncia el Evangelio, salvación y vida a todo aquel que cree. Así que reciban un fuerte abrazo a la familia Carrillo, a John también, que esperemos que volverlo a ver pronto, y reciban un saludo bien fuerte de mi parte, de mi familia y de toda la familia de Fuente de Vida. Bendiciones. Muy bien, hoy vamos a ver un tema eh, con todo lo que estamos aconteciendo en el mundo. Yo creo que hay un paralelismo espiritual de todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema que nos va a abrir la mente para que podamos nosotros evangelizar y aportar la vacuna a la enfermedad que estamos atravesando. ¿Qué pasaría si usted conociese o tuviese la vacuna para el coronavirus? ¿Qué es lo que normalmente haríamos? Yo creo que si alguno de nosotros descubriese, la vacuna, yo creo que notificaríamos a las autoridades. Yo creo que muchos de nosotros pues pondríamos anuncios en las redes sociales para anunciar, para avisarle al mundo que hemos hallado la vacuna y que mucha gente pudiera ser sanada.
Es lo que pues yo pienso que todos haríamos. Ahora imaginemos que tenemos una vacuna eficaz para el coronavirus, pero no decimos nada, pero guardamos esa vacuna en nuestra casa, la guardamos muy solo para nosotros y las cifras de muertos siguen subiendo, las cifras de infectados siguen subiendo, los hospitales se siguen saturando, el personal médico sigue trabajando horas extras, los policías se siguen agotando, la economía sigue colapsando y todo sigue, su deterioro continúa. ¿Qué pasaría si tuviésemos la vacuna y no decimos nada? Pues seríamos las personas más egoístas del mundo. ¿Qué pasaría si después de un año, año y medio, después del colapso de las naciones, alguien se entera que nosotros siempre supimos, pero no dijimos nada? Que teníamos en nuestras manos la solución y pudimos haber evitado tantas desgracias, pero no dijimos nada. Yo creo que seríamos arrestados, seríamos enjuiciados, seríamos linchados por la gente, porque no dijimos nada. Muchos pensarían, ¿cómo pudo esta persona callar cuando se pudo haber salvado mi padre, mi madre, mi hijo? Tanta gente, tantas empresas pudieron haberse salvado, la economía se pudo haber salvado. Y esa es la responsabilidad de tener un antídoto, que nosotros tenemos que compartirlo para que miles y millones sean salvos. Yo sé que me está entendiendo, porque hoy no le voy a hablar del antídoto del coronavirus. Hoy le voy a hablar del antídoto del pecado, del alma. Y eso es lo que a nosotros nos toca como hijos de Dios en esta generación. Y cuando todo esto pase, cuando termine el final de los tiempos y entremos al juicio de Dios y miremos millones irse al infierno, mucha gente va a decir de nosotros, ¿tú sabías y no me dijiste nada? ¿Tenías la solución? ¿Tuviste la respuesta? Trabajamos juntos, estuvimos hombro a hombro tantos años y nunca me notificaste. Por lo menos me hubieses dicho, y si yo no aceptaba, pues ya iba a ser asunto mío. Pero nunca me hablaste del antídoto. Nunca me hablaste de la solución, de la vacuna contra el pecado, contra la condenación. Muchos familiares nos dirán, tantos años estuviste en la iglesia y nunca nos hablaste. Entonces, tenemos que entender la responsabilidad que es tener una vacuna, la responsabilidad que es tener el antídoto del alma, el antídoto de la salvación, el antídoto que va a hacer que sane nuestro corazón. Así que me gustaría que oremos esta mañana y pongamos esta palabra en manos de Dios y que podamos todos recibirla, pero sobre todo llevarla a la práctica, que podamos compartir nuestra fe en este momento crucial, y no solamente en este momento, sino siempre, de tal manera que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, nuestras manos estén limpias, nuestras manos estén limpias de toda, como dice la Biblia, de sangre inocente. Así que vamos a poner en manos de Dios esta plática y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Cierre sus ojos ahí en su casa. Vamos a poner la mano derecha en nuestro corazón. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ponemos en tus manos esta plática, Señor. Y declaro que somos portadores de la solución. Somos poseedores del antídoto del alma humana. Enséñanos a vacunar, enséñanos a hacer campañas de vacunación en el corazón de la gente. Padre, mientras los hospitales están saturándose y los trabajadores de la salud están trabajando a marchas forzadas,
Padre, que nosotros también hagamos nuestra parte en el ámbito más importante de la vida del hombre, Señor, en el alma humana, Señor. Gracias te doy, Padre. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver varios pasajes hoy. El primero está en Lucas 12, del 15 al 21. Lucas 12, del 15 al 21. Jesús dijo y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Me impacta esta frase que dice Jesús. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿No es eso lo que nos han enseñado en la vida, en el mundo, esta generación, la sociedad, los medios masivos? ¿No es esto lo que nos han enseñado? Que el chiste de la vida es que podamos tener un buen empleo, un buen trabajo, 2 autos en la puerta, una linda casa y tengamos solvencia económica para que podamos conseguir lo que queremos. Entonces Jesús está acá, está hablando, está dando un golpe certero en nuestros valores de la generación del siglo XXI. Porque nosotros pensamos que la vida consiste en la obtención de bienes materiales, en la obtención de dinero, en la obtención de reconocimiento, en la obtención de cosas que nos van a subir nuestra autoestima, que nos van a subir nuestro valor, cosas materiales, temporales. Pero Jesús acá dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice: miren y guárdense de toda avaricia. Mirad significa presten atención. Estén atentos a lo que voy a decir. Guárdense de toda avaricia. La palabra avaricia es la palabra griega pleonexia, que significa deseo de conseguir más cosas. Deseo de tener más cosas. Hay una avaricia porque uno dice, cuando yo tenga esto ya me voy a calmar, pero uno quiere siempre más, y mientras más obtiene, más grande es el deseo de tener más. Uno se pregunta, por ejemplo, de los narcotraficantes. Dicen que el Chapo Guzmán guardaba sus mochilas de dinero en el bosque, en el campo, cavando huecos y siempre queriendo tener más, queriendo tener más, queriendo tener más. Es la avaricia. El verso 16 dice: y también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre cometió un grave error. Y el calificativo que Cristo le dio a este hombre es necio. Una persona que fue insensata, una persona que tuvo corta su visión. La abundancia, la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que se poseen. Pero este hombre pensó que sí. Pensó que sí, que la vida consiste en acumular bienes. Y todo lo que este hombre hizo no lo pudo disfrutar. Y dice acá: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si Jesús hace esta afirmación de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, ¿en qué consiste entonces? ¿Cuál es la respuesta? Necesitamos tener esa respuesta. Si no, lo importante de esta vida no es la obtención de títulos, reconocimientos, dinero, logros y bienes.
Entonces, ¿en qué consiste la vida? Yo creo que nosotros como cristianos debemos saber y entenderlo muy bien, porque es crucial para nosotros que aprendamos a vivir nuestra vida. Y tampoco quiero que nos saquemos de balance esta enseñanza y digamos, bueno, ya no es importante, ya no es importante, ya no es importante trabajar, ya no es importante mejorar, ya no es importante limpiar la casa, pintar la casa. No, por supuesto que no. El problema aquí es que nosotros nos olvidemos de los valores espirituales, de los valores eternos, y solamente dediquemos nuestra vida en algo temporal. Qué triste sería el día de mañana que entremos a la presencia de Dios y nos demos cuenta que trabajamos y nos esforzamos solamente para cosas temporales. Le dimos nuestra vida a una empresa, le dimos nuestra vida a un proyecto, a un trabajo, y nunca sembramos en lo eterno. No invertimos tiempo con nuestros hijos, no pasamos tiempo con la esposa, la perdimos o desperdiciamos demasiado tiempo en nosotros mismos. Y cuando llega el momento de la verdad, hemos perdido las cosas hermosas de la vida, el haber pasado tiempo con los hijos cuando eran niños, el haber pasado tiempo en familia, el haber disfrutado con los amigos, tantas cosas que se perdieron por haberse afanado en la obtención de bienes. Esto es lo que nos está enseñando aquí Jesús. Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, entonces ¿en qué consiste la vida del hombre? La vida del hombre consiste en hacer la voluntad de Dios, en que nos volvamos, hermanos, en el reflejo de la gloria de Dios. Y está bien que uno tenga un buen trabajo, un buen empleo o una buena empresa, y es bueno y es parte del plan de Dios que nosotros prosperemos en todos los ámbitos, económico, familiar, espiritual, ministerial. Es bueno, pero que no perdamos la visión, que no perdamos el concepto de lo importante, que es dejar un legado, dejar huella, dejar una herencia a nuestros hijos, una enseñanza, ser de bendición. Acuérdese lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y Dios nos llama a nosotros a ser bendición, no solamente a tener. Este hombre solamente tuvo bendición, pero no fue bendición. Nosotros somos llamados a tener bendición, pero a ser bendición también. Y entonces llegó el día de su muerte y este hombre no preparó tesoros en el cielo. Solamente había dedicado su vida a cosas terrenales y no preparó su cuenta de banco celestial. Así es, dice la Biblia, todo aquel que es rico para consigo mismo, pero no es rico para con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Significa que nosotros hacemos la voluntad de Dios, que con una mano trabajamos en el ámbito secular, en el ámbito temporal, en el ámbito de nuestro negocio, en el ámbito de nuestra empresa, pero con otra mano trabajamos y nos esforzamos en el ámbito de la voluntad de Dios, en el ministerio. Tenemos que servir a Dios. Con una mano trabajamos por lo temporal, por lo terrenal, por lo que se queda en esta vida, pero con otra mano trabajamos por lo eterno para con Dios. Yo me da mucho gusto y le doy muchas gracias a Dios por aquellos de ustedes que cuando llegaron a la iglesia no fueron, no vacilaron en su fe, sino que se metieron a un proceso de crecimiento espiritual y hoy están guiando a otros en el camino de Dios. Pero también quiero exhortar a aquellos que ya tienen tiempo en la iglesia, que ya tienen años en Cristo, pero que todavía no han dado pasos para ayudar a otros, para bendecir a otros. No es opcional dar fruto en el reino de Dios. Estamos obligados, estamos llamados, es nuestra responsabilidad fructificar. Fructificar es un mandamiento de Dios y tenemos que hacerlo en todas las áreas de nuestra vida.
Tenemos que fructificar en el ministerio, ganando almas y haciendo discípulos para Cristo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted solamente va a la iglesia, cuando usted solamente está sentado escuchando domingo tras domingo, usted no está cumpliendo la voluntad de Dios. Eso no le va a salvar, porque eso solamente es estar sentado y estar recibiendo un mensaje que nunca va a poner en práctica. Cuando estamos nosotros caminando con Dios, ganando almas, haciendo discípulos, todo eso suma y aporta al plan que Dios tiene para nosotros. Así que yo puedo decirle hoy que nada es más importante en la vida que ganar almas y hacer discípulos para Cristo, que tenemos que entrar en las labores del Padre. Jesús a los 12 años dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús nos dijo también: alcen los ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. La mies es mucha, los obreros pocos. Tenemos que entrar a las labores del Padre. No importa si en lo secular usted es un inspector, es un político, es un médico o un gran empresario o un empleado. Tenemos que entrar a las labores de nuestro Padre. Y eso es lo que va a producir que seamos ricos para con Dios. Qué hermoso es que tengamos la doble bendición en este tiempo mientras esperamos el regreso bienaventurado de Cristo, que estemos bien, estemos bendecidos, estemos fortalecidos con su poder, pero también que seamos ricos para con Dios. Que en el cielo esté reservada una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible para cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. Y para eso nosotros tenemos que alzar la mirada y tenemos que mirar más allá de nuestras necesidades y empezar a hacer la voluntad de Dios. Usted tiene un llamado de Dios. Usted tiene un propósito. Dios no le creó para que usted esté perdiendo el tiempo. Dios no le creó para que usted sea un empleado, aunque como ya dije, es parte de la vida trabajar, pero Dios no le creó para eso. Hay un propósito que usted tiene que descubrir, hay un llamado que usted tiene que descubrir, y hay un ministerio que usted tiene que desarrollar. Esto yo se lo digo con mucho amor. Esto es parte de lo que Dios espera de usted y Dios espera de mí. No se crea que estoy tratando de asustarle o de ponerle temor. No, esto es parte. En el reino de Dios no es opcional dar fruto. Somos llamados a dar fruto. En la parábola de los talentos, aquel que guardó su talento fue descalificado. Ni siquiera sale el que perdió lo que recibió. Sale el que simplemente guardó y devolvió aquello que se le dio, es descalificado. Imagínense. La parábola de la higuera, cuando no dio fruto, Jesús maldice la higuera. La parábola de la viña, cuando la viña no da fruto, entonces dijo el Señor: córtala. ¿Para qué inutilizamos la tierra? No es opcional dar fruto. En Juan 15 sale la vid y los pámpanos, y ahí vemos claramente que Dios nos llama a dar fruto, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros fructificar. No es opcional esto, tenemos que dar fruto. Somos llamados a compartir el antídoto del pecado, el antídoto de una vida sin Dios. Tenemos la solución. El problema es que la solución que tenemos aparentemente no está trayendo una solución que el mundo esté esperando. Nuestra solución no es un remedio casero, no es un remedio rápido. Mucha gente que tiene problemas económicos cree que la solución pues es que tenga dinero. Muchos se acercan a Cristo porque quieren restaurar su matrimonio y cuando ven que eso no sucede, pues se apartan. A veces queremos una solución rápida, una solución inmediata. Y yo voy a decirle algo. Cristo no es un parche
para nuestra vida. Cristo no es un accesorio que lo podamos poner en nuestra colección de accesorios en nuestra vida. Cristo no es una pomada para tapar una gangrena. Cristo no maquilla una vida para que se vea linda nada más. Las soluciones de Dios son soluciones de fondo. Y el Evangelio nos presenta soluciones de fondo, soluciones verdaderas. Cristo es la base, el cimiento y el fundamento de toda solución que el hombre necesite. No es algo que digamos que solamente aceptas a Cristo y ya tu vida se soluciona. No, porque Dios no es el genio de la lámpara maravillosa y la magia no existe. Existen los procesos, existe un Dios responsable, existe un Padre que nos toma de la mano y nos guía paso a paso. Pero cuando el tiempo pasa, cuando hemos sido fieles y cuando hemos recibido a Cristo y hemos caminado en sus principios, nos damos cuenta que aquella solución que se nos ofreció años atrás ha sido la cosa más grande que jamás pudimos haber recibido, que no solamente solucionó nuestro problema de aquel entonces, sino que trajo una solución integral para toda nuestra vida, porque vino a sanar nuestro corazón, vino a transformar toda nuestra esfera y a traer propósito, esperanza y una vida bendecida. Recuerdo cuando yo acepté a Cristo en el año 95. Yo no estaba buscando a Dios. Yo no estaba buscando una iglesia. Yo no estaba buscando una religión. Yo ciertamente estaba buscando a Dios, pero yo no sabía que eso estaba buscando. Yo simplemente quería encontrarle sentido a mi vida. Me había yo refugiado en el deporte, me había yo apartado de las fiestas, de los amigos, porque mi vida había pasado por una crisis existencial. Yo no sé para qué estoy aquí, yo no le encuentro ningún sentido a mi vida. Y el último lugar que yo estaba buscando era en Cristo Jesús. Yo ahora entiendo que el Espíritu Santo preparó mi corazón para que yo buscare, que yo alzare mi mirada y busque a Dios. Pero yo no estaba buscando a Dios. Pasé varios meses tratando de hacerme sentir bien conmigo mismo, tratando de portarme bien, tratando de ser una persona saludable. Pero yo no lo conseguí. Hasta que un joven en un gimnasio me habló de Jesús. Me habló de Jesús de una manera tan sencilla, tan rápida, y en 5 minutos pude aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo no estaba buscando a Cristo. Yo quería una solución temporal. Yo quería solamente salir de esa situación que yo estaba atravesando, de esa depresión que yo estaba atravesando. Y Él me dio a Cristo. Este amigo me compartió el Evangelio de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, y yo no sabía que esa era la respuesta de Dios a mi clamor. Yo no pude entender que esa solución iba a formar la base, la fundamentación sobre la cual Dios edificaría grandes cosas en mi vida tiempo después. Ahora me doy cuenta que si yo hubiese encontrado una terapia, un medicamento para sentirme bien, pues ahí hubiese quedado mi vida. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo me guió a Jesucristo. Y Jesucristo en mí le dio fundamento y le dio sustento, le dio sentido, le dio valor a mi vida. Le dio propósito y trascendencia a mi vida. Y eso es para mí la más grande de todas las soluciones. Todo lo demás es una solución secundaria. Arreglar el matrimonio, sanar físicamente, recuperar el trabajo, las finanzas, recuperar la confianza en uno mismo, salir de la depresión. Todas esas soluciones son soluciones secundarias que van a venir como fruto de la más grande de todas las soluciones, que es el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo tenemos la solución, tenemos el antídoto, y la cosa más egoísta que podemos hacer es quedarnos
con ese antídoto y no compartirlo. Hubo un acontecimiento en Números 21, del versículo 5 al versículo 9, acerca de algo que pasó en el pueblo de Israel. Dice la Biblia, Números 21, 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Números capítulo 21, versículos 5 al 9. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto? El pueblo de Israel está pecando. El pueblo de Israel está apartado de Dios. Están murmurando en contra de Moisés. Están murmurando en contra de Jehová. Están hablando mal de la bendición. Tienen fastidio, quieren regresar a su pasado, quieren regresar a la esclavitud, quieren regresar a Egipto. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice el versículo 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Yo voy a decirle algo: la murmuración, el pecado, el ateísmo es una serpiente venenosa. Cuando me refiero al ateísmo, no me refiero necesariamente a las personas que no creen en Dios. Obviamente me refiero a ellos también. Pero cuando hablo de ateísmo, porque la palabra ateo significa sin Dios, significa no tener Dios. Y cuando hablo de ateísmo, no solamente me refiero al que no cree en Dios, también me refiero a aquel que, aunque cree en Dios, vive sin Dios. Vive como si Dios no existiera. Vive lejos de los propósitos y de los planes de Dios. Vive su vida como quiere. Hace las cosas a su manera. Sale adelante según su pensar, según su propia opinión. Es aquel que no tiene valores eternos. Es aquel que no considera lo que Dios ha dicho en su palabra. Y vive su vida según sus propios términos. ¿Cuánta gente así hay en las iglesias? Ya no hablemos solamente del mundo. No hablemos de los intelectuales y de la gente atea que está por allá viviendo su vida. ¿Cuánta gente vive sin Dios en el mundo? ¿Cuánta gente vive sin Dios en la iglesia? Hay muchas personas. Y esta es la esencia, la base de lo que es una serpiente venenosa. Ellos no querían seguir a Moisés, no querían hacer caso a Dios, no querían hacer caso a las autoridades que Dios les había puesto. Ellos querían hacer las cosas a su manera, querían regresar a su pasado. Estaban fastidiados del pan, estaban fastidiados del desierto, estaban fastidiados de las reglas. Querían volver a Egipto. Y dice la Biblia que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas que mordían al pueblo. Y cualquiera pudiera decir: ay, qué malo este Dios, mira cómo envió serpientes, a la gente, los castigó. Pero yo le voy a decir algo: Dios lo único que hizo fue mostrarles su condición espiritual. Las serpientes venenosas vinieron para que ellos pudieran entender cuál es la situación espiritual en la que ellos se encontraban. Cuando nosotros recibimos alguna maldición, cuando nosotros recibimos algún problema,
Simplemente, no es que Dios esté mandándonos un juicio o mandándonos un castigo. Simplemente se está manifestando externamente aquello que ya es en lo espiritual. Y estas personas pudieron entender su problema a través de estas serpientes. Y lo mismo puede pasar con el coronavirus, que esto está sacando, como se dice coloquialmente, está saliendo el cobre. Se está mostrando de qué madera estamos hechos. ¿Por qué? Porque la fiesta, la abundancia y la prosperidad hace que nos olvidemos de las cosas importantes. Así que estos hombres pudieron ver de manera gráfica su condición espiritual. Es como cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Y dice la Biblia que María había estado hablando mal en contra de Moisés y que ella quedó leprosa. No es que Dios la castigó por hablar mal, simplemente Dios le manifestó, Dios le mostró de una manera externa aquello que ya era una realidad en lo espiritual. Pero si ella no veía la manifestación externa de su problema, ella iba a continuar y continuar y continuar y continuar en su problema. Ese es el aguijón de Pablo. Muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos aguijones, situaciones de salud, situaciones económicas que de tiempo en tiempo vienen a golpearnos. Es Dios diciéndonos, hey, hay algo ahí en tu vida que te necesitas corregir. Y estos hombres empezaron a morir. Empezaron a morir, no es que las serpientes eran un castigo divino, simplemente las serpientes estaban manifestando externamente aquello que ellos ya eran en lo espiritual. Y empezaron a morir. Y es cuando empiezan a clamar. En el verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Esto es el arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta de nuestra condición, cuando a través de algo externo, gráfico, físico, palpable, podemos entender y darnos cuenta de algo que hay en nuestro corazón que no podemos ver ni palpar. Vino a ellos una revelación de la situación interior que ellos no podían ver con una situación exterior que ellos podían ver. Y ellos entendieron que habían estado mal y clamaron a Dios y pidieron perdón y se arrepintieron. En ese mismo instante, cuando viene el arrepentimiento, Dios envía la solución. Versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Cuál es la solución de Dios? Una serpiente ardiente. Este es el antídoto, esta es la vacuna, esta es la medicina, esta es la solución. Una serpiente de bronce, una serpiente ardiente puesta en un asta. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué el símbolo de la medicina es una serpiente en un asta? Ahora podemos entender de dónde vienen todas las cosas. Aún esa llamada serpiente, el bastón de Eustaquio, como le llaman los médicos. Yo estoy seguro que el tal Estauquio lo vio de la Biblia. Porque esa es la serpiente que hizo Moisés. La serpiente de Moisés, la serpiente venenosa de bronce, puesta en un asta, es la medicina de Dios. Es el pecado juzgado, es el pecado enjuiciado, es el sacrificio del pecado, para que ellos entiendan que a través del pecado, a través del sacrificio y la sangre derramada por el pecado, es que los pecados pueden ser perdonados. Y dice la Biblia en el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ellos tenían que mirar a la serpiente. Dios no quitó las serpientes.
Dios no quitó las serpientes todavía estaban allá. Cuando Cristo fue a la cruz, Dios no quitó el pecado. Cuando usted se hizo cristiano, Dios no le quitó el pecado. Digamos, el pecado sigue allá y usted lo puede seguir cometiendo. La serpiente sigue allá. La oportunidad para pecar sigue allá. Dice la Biblia que cuando uno era mordido, cuando uno es mordido por la serpiente, uno tiene dolor, uno tiene angustia, uno tiene un padecimiento. Cuando usted cosecha alguna de las malas decisiones en el pasado, usted entiende que ha sido mordido por una serpiente. Y usted entiende que es parte de la consecuencia de haber tomado malas decisiones en el pasado. Pero dice la Biblia que hay un antídoto, una solución. Y que cuando alguien miraba, dice el versículo 9, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Lo que los israelitas entendieron fue, número uno, la salvación no está en mí. La salvación está afuera de mí. Yo tengo que ir, yo tengo que acudir a donde está la salvación. Lo que ellos entendieron fue, número dos, la serpiente es mi pecado. La serpiente es la consecuencia de haber hecho caso omiso de los mandamientos de Dios. La serpiente es mi consecuencia. La serpiente, el veneno, la mordedura, los sufrimientos, las carencias, las miserias, son mi consecuencia. No es por culpa de mi esposa, no es por culpa del gobierno, no es por culpa de mis padres, no es culpa de la iglesia, no es culpa de la crisis, no es culpa del mundo. Yo soy responsable, yo soy culpable. Y entonces ellos tenían que sufrir la consecuencia, pero tenían que acudir a un lugar donde estaba la serpiente de bronce. Y en tercer lugar, ellos tenían que mirar a la serpiente. Ellos tenían que mirar a la serpiente. Y cuando ellos llegaban al lugar donde Moisés había puesto la serpiente, ellos alzaban la mirada, a lo mejor en momentos de agonía, a lo mejor siendo cargados en una camilla o siendo llevados por sus familiares, estando a punto de morir, ellos alzaban la mirada y miraban la serpiente de bronce, el asta. Y en ese momento empezaba un proceso de sanidad, empezaba un proceso de restauración. Seguramente hubo gente que dijo, Pamplinas, no creo que así de sencillo se sane. No. Lo que yo necesito es un antídoto, un medicamento, una inyección. Lo que yo necesito es suero antiviperino para que yo sea sanado. Yo sé de lo que le hablo porque a mí ya me picó una serpiente, una coralillo negra con anillos amarillos. Me picó aproximadamente en el año 2002 y me mandó 5 días al hospital. Yo sé de lo que le hablo cuando le hablo de ser mordido por una serpiente. Y a lo mejor mucha gente habrá pensado, nada que ver. ¿Cómo así nada más poniendo una serpiente en un cerrito, ahí nada más y vamos a ser sanados? Este Moisés no piensa. Este Moisés, ¿dónde está su capacidad intelectual? ¿Dónde está la parte médica en todo esto? Muchos pensaron así y se quedaron en su casa y murieron y no aceptaron la solución. No aceptaron el antídoto que Dios les estaba dando. Moisés solamente obedeció. Moisés era un hombre de obediencia. Él no preguntó por qué. Él no preguntó, a ver, ¿dónde está Dios? La explicación científica de todo esto. Él simplemente hizo lo que Dios le pidió. Él sabía que había una mortandad masiva en el pueblo y él solamente hizo lo que Dios le pidió, puso la serpiente en un asta y la gente empezó a sanar. Note nuevamente lo que le dije, que Dios no quitó las serpientes, solamente Dios aportó la solución.
y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado. Yo quiero decirle algo esta mañana. Nosotros también somos mordidos por serpientes ardientes. Nosotros también somos afectados por las consecuencias nefastas de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia y de nuestra independencia de Dios. Nosotros cosechamos las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros cosechamos las consecuencias de lo que hemos hecho. Y no hay injusticia, hermano. En nada de lo que le ha acontecido hay injusticia. Todo lo debemos recibir con humildad y reconocer que es la consecuencia de los años que vivimos apartados de Dios. Pero en medio de esa situación, en medio de esa situación compleja y que no tiene solución, hay una solución que Dios nos ha dado. Porque nosotros también tenemos una serpiente de bronce, una serpiente ardiente en un asta. Cristo Jesús es nuestra serpiente y todo aquel que mire a Él será sano y será salvo. Es un poco confuso porque Cristo es santidad, Cristo es bendición, pero cuando Cristo fue a la cruz, dice la Biblia que Él se hizo pecado. Él no solamente cargó con nuestro pecado, Él no solamente nos representó en la cruz, Cristo, Él se hizo serpiente. La serpiente es la consecuencia nefasta de su egoísmo y su soberbia. Cristo se hizo esa consecuencia y la consecuencia del pecado fue juzgada y crucificada en la cruz. Ahora todo aquel que mire a Él será sanado, será restaurado, recibirá el antídoto y la vacuna contra el peor de las pandemias, contra la más grande y más grave de todas las enfermedades. Obviamente no es el COVID-19. El COVID-19 es una simple y pequeña muestra de lo que hay adentro en el corazón del hombre. Y el COVID-19 está sirviendo para que nos demos cuenta de nuestro estado, de nuestra condición, y para que alcemos nuestra mirada y miremos la serpiente de bronce que Dios ha puesto para que seamos salvos. Dice la Biblia en Juan 3, 14 y 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, hablando con Nicodemo, le explica aquel acontecimiento crucial en la vida del pueblo de Israel. Cuando Nicodemo preguntó, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Hablando del nuevo nacimiento. Jesús le explica a Nicodemo. Y Jesús hace referencia al pasaje que leí anteriormente. Y dice Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo Jesús es nuestra serpiente de bronce. Si usted ha sido mordido, si conoce gente que está sufriendo los embates del veneno viperino del pecado, que está pagando las consecuencias de haberse apartado de Dios, de haber vivido una vida lejos de los caminos de Dios, habiendo vivido una vida en sus propios razonamientos y argumentaciones. Si usted conoce a alguien así, hay solución. Hay solución en Cristo Jesús. Cristo es nuestra serpiente de bronce, para que todo aquel que miren a Él, crea en Él y sea salvo.
Obviamente, el mirar acá no se refiere a solamente echar un vistazo. No se refiere a que miremos con desdén y sigamos adelante. No. Cuando la Biblia habla de mirar acá, habla de contemplar, habla de depositar nuestra confianza, porque eso es lo que tenemos que hacer. Siempre estamos mirando nuestra vida. Siempre estamos mirando nuestra situación. Siempre estamos mirando nuestras limitaciones. Estamos mirando nuestras deficiencias. Estamos mirando nuestros defectos. Estamos mirando la mala economía que tenemos. Estamos mirando el problema, la crisis, el gobierno. Estamos mirando tantas cosas todo el tiempo. Pero hoy Cristo nos dice, miren a mí. Tenemos que empezar a vivir mirando a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Viva su vida mirando. Viva su vida siguiendo. Viva su vida observando a Cristo Jesús en la cruz. En la cruz está la solución a nuestra vida. En la cruz está el pago perfecto, completo y suficiente de nuestra salvación. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Y cuando Él dijo estas palabras, Él estaba diciendo, se terminó el proceso de redención. He pagado a plenitud. Ahora el hombre puede regresar al paraíso y puede comer del árbol de la vida. Ahora el hombre puede ser una nueva criatura y caminar con Dios el resto de su vida. Y créame, no hay sanidad más grande que esa. No hay solución más grande que el nacer de nuevo en el Espíritu. No hay restauración más importante que la de haber sido nacido de nuevo en el Evangelio de Jesucristo. Yo le animo hoy a que viva mirando y que traiga a otros que están sufriendo las consecuencias de haber sido mordidos por las serpientes venenosas y que miren a Cristo también. Quiero terminar con Isaías 45, 22, un versículo que me impacta, que me fascina, me encanta, y yo bendigo a Dios por este versículo. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué palabras tan impresionantes, qué palabras tan hermosas. Dios ha hecho todo de tal manera que a usted y a mí nos resulte completamente factible el ser salvos. No tiene que subir a una montaña a buscar alguna rosa exótica. No tiene que ir a una cueva. No tiene que caminar de rodillas hacia la basílica para ser salvo. No tiene que lacerarse la espalda con látigos para ser salvo. Simplemente dice, mirad a mí y sed salvos. Pero este mirar se refiere a poner nuestros ojos, a poner nuestra confianza, a depositar nuestra vida en Dios. Significa que usted debe vivir, debe caminar, debe tomar decisiones mirando a Cristo, caminando con Cristo, observando sus estatutos y decretos, siguiendo al Espíritu Santo. Mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra. ¿Qué puede haber de difícil en mirar? ¿Qué esfuerzo puede representar mirar? Ciertamente levantar una mano requiere esfuerzo, caminar requiere esfuerzo, hablar requiere esfuerzo, hacer algún trabajo requiere esfuerzo. Pero ¿cuánto
esfuerzo hay en mirar. Todos podemos mirar. El chico y el grande pueden mirar. El anciano y el joven pueden mirar. El rico y el pobre pueden mirar. El profesionista y el analfabeta también pueden mirar. Todos podemos mirar. Porque no hay nada más fácil que mirar. Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Esto es nuestro llamado. Esta es nuestra encomienda. Tenemos el antídoto, tenemos la vacuna, tenemos la solución. Hay que compartirla. La gente, muchos, van a rechazar y se van a burlar. Y ese es el temor de muchos cristianos. Ay, no quiero ser rechazado. Ay, no quiero ser que me hagan bullying. Muchos van a rechazar. Pero cuando todo esto termine, todos los que rechazaron van a entender por qué usted lo hizo. Muchos van a rechazar y se van a burlar porque ellos no creen que esa es la solución de todas las soluciones. Piensan que eso es religión o que usted está reclutándolos o no sé qué puedan pensar. Cristo Jesús es la más grande solución a todas las soluciones necesarias en el corazón del hombre. Muchos rechazarán, pero muchos aceptarán. Muchos abrazarán la fe. Y cuando el Señor regrese, tanto los que rechazaron como los que aceptaron van a entender el por qué usted lo hizo. ¿Por qué usted fue tan enfático y fastidioso para acercar a la gente a Dios? Los grandes magnates del mundo descubrieron que lo que usted y yo hacemos es más importante que tener todo el dinero del mundo. Y ellos descubrieron que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, sino en dejar un legado, sino en aportar bendición a otras personas. Y eso es lo que yo le invito a que hagamos. Vamos a orar. Quiero orar por usted para que usted se vuelva un ganador de almas, un discipulador, alguien que invierte su vida en cosas que realmente trascienden, que le dan sentido y propósito a su vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Los pongo delante de ti, declaro una etapa nueva en sus vidas. Padre, declaro que cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, miramos a Cristo, miramos a Cristo, miramos a Cristo. Él es la salvación, Él es la redención, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Padre, y mirando nosotros a Cristo, queremos también darle el antídoto a otras personas, que ellos también reciban la bendición que nosotros tenemos, aunque ellos no crean que eso es lo que necesitan, aunque ellos piensen que no están interesados en tu Hijo Jesucristo, pero cuando pase el tiempo lo van a entender, que Cristo Jesús es el cimiento y la base de todas, absolutamente todas las soluciones y restauraciones integrales en la vida del ser humano, aún del problema de la muerte. Cristo Jesús es la solución. Padre, pongo en tus manos la vida de mis hermanos y declaro a toda aquella persona que nos escucha hoy por primera vez que abra su corazón para ser salvo. Si usted se está conectando por primera vez a esta transmisión, si alguien le invitó para que usted esté acá escuchando estas palabras, yo quiero pedirle que reciba el antídoto. Yo quiero animarle a que abra su corazón y reciba la palabra de Dios. Repita después de mí esta oración, pero dígasela con todo su corazón a Dios y entregue su vida a Cristo. Dígale: Señor Jesús, este día te doy gracias porque estoy aquí, porque tú me has traído a este lugar. Gracias porque me amas. Hoy reconozco que te necesito. Por eso hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que
sanes mi alma y limpies mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por ir a la cruz por mí y por el regalo de la vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, yo quiero decirle que viva su vida mirando a Cristo. Usted acaba de nacer de nuevo. Usted acaba de recibir la salvación. Ahora camine con Dios y viva el resto de su vida al lado de Cristo. Quiero animar a todos para que alcemos nuestra mirada y pensemos en las cosas importantes. Esta situación pandémica nos ha hecho revalorar nuestra vida, más al mundo, pero es tiempo de hacer cosas que trasciendan. Empiece a ganar almas, empiece a ser discípulos, empiece a guiar gente a la serpiente de bronce para que sanen y reciban salvación. El día de mañana todo saldrá a la luz y ellos entenderán por qué usted lo hizo. Les bendigo, les mando un saludo muy grande, muy fuerte. Espero que estén bien y le doy gracias a Dios por sus vidas. Nos vemos próximamente en las reuniones entre semana y desde acá, desde nuestra iglesia, nuestra casa, les mando un fuerte saludo y un abrazo fraternal. Bendiciones, hermanos. Amén. Gracias por ver esta transmisión. Te esperamos el lunes a las 8 de la noche con el tema semanal de la célula con el pastor Carlos Cruz. El martes a las 9 de la mañana tenemos reunión de mujeres con las hijas del rey. El miércoles a las 6 de la tarde tenemos un mensaje del pastor, una enseñanza que marcará tu vida. El jueves a las 8 de la noche tenemos reunión de hombres con los héroes verdaderos. El viernes a las 9 de la noche tenemos reunión de oración. El sábado a las 4 de la tarde tenemos una reunión especial para adolescentes en la página de Saetas. Y el sábado a las 6 de la tarde tenemos reunión de jóvenes con los radicales. Te invitamos a que seas parte de nuestras jornadas de oración, todos los días de 9 a 10 de la noche, sin conectarse, cada quien desde su casa. Pide más informes con tus líderes. Te recordamos nuestra operación Semilla de Bendición para nuestros hermanos en necesidad. Si tú conoces o tienes alguna necesidad, comunícate con nosotros. Te esperamos en nuestras transmisiones en vivo por Facebook Live. Y recuerda, el siguiente domingo a las 11 de la mañana, reunión general. Gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga y recuerda, quédate en casa.